Berlín, 1918. Ha finalizado la guerra mundial. La confusión, el caos, dominan la mente de las personas. Cada vez es más fuerte el llamado por un nuevo orden mundial, por justicia y democracia. De otra parte, uno de estos problemas es alimentado por una capa social ignorante con un salvaje estilo de vida. Toda la tierra bella es un local de baile. Bailan el disidente y el cristiano, Belcebú y Bal. Ven, baila conmigo, Miguel, si aún tienes alientos. Una danza macabra, pues. Sí, es la que mejor te va. En esta explosiva atmósfera surge el Club Dada berlinés. Dada es el caos, del que salen miles de mundos ordenados que van a confluir de nuevo en el caos Dada. Dada es simultáneamente el transcurso y el contenido de todo el acontecer mundial. Los protagonistas del Dada berlinés se reunían en el apartamento de George Grosz y de Richard Hülsenbeck. Dada sofó Raoul Hausmann con Hannah Hösch. Mariscal Dada, George Grosz. Montador Dada, John Harfeld. Pipi Dada, Walter Merrin. Richard Hülsenbeck, el maestro Dada, ya había conocido en Zúrich las ideas dadaístas. Después describe el dadaísmo como una rebelión de la personalidad acosada por todo lado, un grito desesperado contra la banalidad, un levantamiento contra el embrutecimiento, la masificación y la destrucción, una revolución emocional que pueda proyectar su sentido a todo sector, sea del arte, la cultura, la religión, las relaciones humanas o la política. En sus reacciones desesperadas, cínicas y agresivas, el dadaísmo berlinés fue diferente al de Zúrich, fue más fuerte y estuvo proyectado a la política. Representantes característicos fueron George Grosz y los hermanos Herzfelde Harfeld con la editorial Malik. En ella aparecieron, entre otras, las revistas Cada hombre es su propio balón de fútbol. Y Die Pleite, la quiebra, prohibida regularmente por sus sátiras políticas. El capital y el militar se desean un feliz y próspero año nuevo. El placer por el escándalo y por violar las convenciones era la amalgama del inestable grupo. Walter Merrin describe un matiné Dada en el que tuvo lugar una carrera entre una máquina de escribir y otra de coser. En la máquina de coser, George Grosz, campeón en llenar huecos de concepción y formación. En la máquina de escribir, Walter Merrin, peso pluma. La carrera transcurrió más o menos así. Grosz: snurre, 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 was snurre, 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 was snurre. Merrin: tac, 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 boomste, pin, pin. Grosz: tulitutit, o sole mio, Olsman River, Mississippi. Merrin: et rataplan, 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 rataplan. Grosz: Willi, Willi, wow, wow. De Wolfgang Goethe. Ambos al unísono: ay apopeya, tantaradai, hip, hip, dada, dada, capo. El matiné tuvo un escandaloso éxito y hubo que repetirlo. Bajo tal afluencia de lúbricos exasperados, la policía tuvo que cerrar la acera. La misa Dada marcó el final del dadaísmo berlinés. Las piezas de exposición son al mismo tiempo el símbolo de su destino. Wieland Herzfelde informa que una señora de edad procedente de Boston
Las quería mostrar en los Estados Unidos de América. Y cuenta cómo el contenido de la caja estaba asegurado por un valor de $7,000, si no me equivoco. En aquel entonces era esa una suma astronómica. Recibimos el dinero al mismo tiempo con la noticia de que el barco con la caja había tocado una mina en el Océano Atlántico y se había hundido. Nos sentimos orgullosos. No encontró Dada en el fondo de los mares la más digna de las tumbas, por no decir propiamente un museo. Dada está vivo aún, por ejemplo, en la casa artística Takeles de la parte oriental de Berlín. Los ideales están arruinados, salva las ruinas. Con este auténtico lema dadaísta, jóvenes artistas berlineses ocuparon después del cambio político en la República Democrática Alemana el predio en ruinas para vivir y trabajar allí. Regularmente tienen lugar allí performance. El joven explica que el teatro de acción ya existía en los años 20 y desapareció en los años siguientes. A finales del siglo XX vuelve la energía, la gente sale a la calle, vive y protagoniza acciones que impresionan fuertemente a otros. Originando gran afluencia. Los espectadores son incluidos en este ciclo. Aquí se ofrece una especie de cuento moderno como un espectáculo circense, la eterna lucha entre el bien y el mal. La criatura atormentada, vejada. El fuego infernal. Y la redención. Antes de la liberación definitiva, una última lucha con el monstruo. El dragón fue vencido. La maldad tirada en el suelo. El espectáculo continúa. Al frente del Takeles, en lo que fue una sala de cine, el grupo berlinés RAMM muestra su obra más reciente, Bestia Pigra, pobre hombre. Es presentada la alegoría de una mortal historia de la humanidad ofrecida en una arena con conferencia, acción y cuadros conocidos por todos.
El espantoso final como antorcha pérfida. Al preguntar si el performance se desarrolla como un espectáculo entretenido, aunque también macabro, nos responde: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also, wir haben Show jetzt auch ganz bewusst. Desde luego, acudimos conscientemente al performance para poderlo contrastar con lo macabro. Für mich auch, was in der Welt abgeht. Das ist eigentlich eine. Para mí es igual a lo que ocurre en el mundo o a una velada de televisión. Ik zit oude Fernseher gucken, ja, ik zie abends zo alle schreckliche Bilder. Cuando miro televisión veo cuadros horribles, Yugoslavia o qué sé yo, y después vienen los espectáculos. Para mí no es otra cosa. Es la vida tal como transcurre para mí en ese momento, también en Alemania. Y hemos intentado, dentro de un circo, llegar a la esencia. Wir haben versucht, auf den Punkt zu bringen innerhalb von einem Zirkus. La artista berlinesa Else Gabriel nos muestra sus vídeos de performance, presentados algunos en los tiempos de la disuelta República Democrática Alemana, conjuntamente con sus antiguos compañeros de Dresde, Brendel, Goers y Lewandowski. Se cuenta entre los protagonistas de la escena alemana del performance. El grupo califica sus acciones de autoperforación artística. Autoperforationsartistik ist El arte de la autoperforación es la posibilidad de intervenir en sí mismo, en vez de molestar de alguna forma al público. so belästigen in irgendeiner Form. Weil das ist einfach also so eine Geschichte, die... Es esta una historia que tiene que ver mucho con la República Democrática Alemana. Ja, es war eigentlich... Ja, also wir gehören eigentlich einer Generation an, die diese direkten Angriffe... Pertenecemos a una generación que no vivió directamente estos ataques del Estado o de sus órganos. Entsprechend ist es bei so einer Geschichte, die... Como corresponde a una historia de esta naturaleza, que puede ser leída con mucha agresividad, surge el deseo de que por fin haya resistencia, o sea, realmente obtener una respuesta. Halt wirklich also auch Antworten zu kriegen, weil das hatten wir ja vorhin irgendwie, dass es also nie möglich war... Lo cierto es que no fue posible obtener una respuesta directa a una pregunta directa. Siempre esta actitud de desvío, esos trucos, esa miserable hipocresía. De esta manera el performance es para nosotros una historia que hace posible sentir resistencia. Por favor, sublime esta frase. Todo objeto se apropia de cierta magia. Por favor, otorgue los pedidos. Erteilen Sie sich die Erlaubnis, einen Pido permiso para destruir uno de sus más valiosos objetos. zu zerstören. Zu zerstören. Goce del gran esfuerzo. Por favor, deme permiso de sacrificar para usted un valioso objeto. Gegenstand zu opfern. Ja, das ist, hat sicherlich was damit zu tun, dass... Desde luego, el performance es una forma artística que, más que el arte tradicional, permite llegar a situaciones extremas. notwendig ist, dass man wirklich extreme Zustände erreicht. Das bedeutet, dass man sich also irgendetwas... Esto significa que para lograr esta autenticidad hay que exponerse a una situación, lo cual quizá es lo que da calidad al performance.
Performance ist für mich die Kunstform der Peinlichkeit. Performance es para mí la forma artística de lo precario, puesto que se juega siempre con la meticulosidad, sin evitar lo precario. Sencillamente una expresión de lo que es, asumiendo el riesgo en toda su dimensión, pues ¿quién se somete con gusto al ridículo? Pero es también una posibilidad de aprender a manejar un espectro de esta naturaleza. Zu lernen, mit so einem Spektrum irgendwie umzugehen. Else Gabriel se ocupa actualmente de ello. Ha coleccionado alrededor de 3.000 nombres tomados de libros antiguos. A estos nombres les da variables atributos. Ello también lleva a las raíces del Dada. Saxobot Elker, Erlewin Herglotz, Wasmut Oldewelt, Strahlem Maffer, Frohmut Rotzer, Lindhard Angster, Markbald Wilddüsen, Truthari Walpott, Landebert Ark, Stangulf Glasenapp, Gavipert Arfert, Marcomarus Nittrei, Dorfin Harpfinger, Fronimut Nölle, Ringmold Armschink, Lagipert Neilreich, Listhari Sprich, Vastrada Nibbe, Erarich Harlack, Lobaheri Noms, Tugolf Nappert, Sedipert Waldtag, Machhals Zwarnagal, Visuma Hörmel, Rothari Niesel, Wiesemund Hariri. Conocido ante todo como artista de happenings y fluxus, Wolf Forstel fue honrado al cumplir 60 años de edad con una retrospectiva de su obra, expuesta en 5 ciudades alemanas. El comienzo fue en Colonia, con la exposición de su obra plástica. La inauguración de la exposición se convirtió en un happening hábilmente escenificado y dirigido por el artista mismo. Radio Fish Colonia, Radio Pez Colonia, se llama el espectáculo, con peces sobre hielo, dotados de radios en funcionamiento que propagan un bullicio muy particular. Más de un visitante se muestra escéptico frente a esta acción. En la instalación con el título Umgraben, remover, son generados ruidos a través de medios electrónicos. El público puede participar directamente en la acción artística, puede tocar y configurar la obra, pues para Forstel arte equivale a vida y la acción animada se convierte en arte. Al remover, topamos con nuestros recuerdos. Al remover, los sonidos son el eco de nuestros pensamientos. Así comenta Forstel esta acción de caja de arena. Raras veces son visualizados estos pensamientos lírico-filosóficos, pues por lo general se trata de mostrar destrucción, caos y amenaza, como en la acción Autofiba, Fiebre de Autos, de 1973. La función irracional del auto es visualizada por medio del abrir y cerrar, sin sentido alguno, del baúl del auto y por la repetición constante de la misma acción de los actores. El mensaje es: el auto, niño mimado y fetiche de toda una época, alberga peligros tanto para el individuo como para la sociedad. Con acciones como Autofiba,
Forstell busca conmover al público, quiere hacer consciente a las personas de las anomalías del mundo y motivar su capacidad de crítica. Para lograrlo, acude a todos los medios posibles. Cuando el auto rueda irreverentemente sobre la mesa puesta, dejando tras sí solo añicos, hay que entender el acto como metáfora del exceso y la pobreza, del lujo y el hambre. En la instalación del mismo nombre, Autofiba, el observador es confrontado nuevamente con el tema de la pobreza y el exceso. La hoz y el martillo sobre el techo y el radiador del auto son una alusión política. Y los rastrillos remando sin sentido alguno simbolizan el impotente movimiento de las víctimas de los accidentes. Tal como los dadaístas que le antecedieron, los objetos y materiales de uso cotidiano son considerados apropiados y dignos del arte. La ironía introducida por el dadaísmo en el arte, la eliminación de las fronteras puestas por todos los materiales existentes, considerándolos dignos del arte, es algo que influyó más en mí que el pop art u otras corrientes artísticas. Destrucción es también el tema de la instalación Auto TV Hochzeit, Boda Auto TV, de 1991. El coche aplastado va a la boda con la televisión. El medio es omnipresente, pero toda información se pierde en los parpadeos y los ruidos de la pantalla. El artista como crítico, como documentador de su época, en ello ve él una de sus tareas principales. La auténtica destrucción es el principio vital por excelencia. Hemos de morir y no sabemos por qué tenemos que vivir y morir. Pero el artista sabe que en su existencia debe cumplir su función, o sea, que debe documentar la vida que ha vivido. De lo contrario, la vida no tiene sentido. Seine Meinung, seine Philosophie, seine Weltanschauung in Form von Werken hinterlassen muss. Sonst hätte sein Leben keinen Sinn. La radio y la televisión tienen para Forstell el mismo valor que el auto. En el environment de presión endógena, emplea hormigón y escombros del material crean una atmósfera de rechazo, sin salida. Esto lleva al endurecimiento y finalmente a la depresión. También aquí el artista critica el comportamiento de la sociedad en que vive. Todo esto se conserva en imagen y sonido. El artista funciona como una cámara. Las pantallas muestran la realidad exterior, pero ellas también la manipulan. La videocámara hace un cuadro de cada observador, el cual se convierte en un espectador de los peores acontecimientos. Al final de la Guerra del Golfo queda solamente un bote salvavidas con cuerpos desmembrados, máscaras de gas y contadores Geiger. El temor a la guerra es actualizado también por esta pantalla de fotos que confronta al artista con una figura barroca de Cristo. Ojo por ojo es su título. El observador está con la obra y consigo mismo. El ojo de Dios como objetivo de una videocámara es al mismo tiempo el ojo de la autoridad en forma de medio electrónico que se refleja en las heridas de Cristo. La obra es de 1991. Medios y realidad existencial es también el tema del mural Requiem, expuesto en Mülheim del Ruhr.
Los paneles individuales recuerdan trágicos acontecimientos de la historia, ciudades destruidas, gente en camino a los campos de concentración, bosques incendiados. Sin embargo, la aflicción es sofocada por la presencia actual de la televisión. La obra pictórica de Wolf Forstel, expuesta en su ciudad natal, Leverkusen, es tan amplia como sus esculturas y environments y sus trabajos de TV y vídeo. La pintura no es entendida solamente en sentido tradicional. Pintar es también configuración del cuadro, en combinación con objetos reales. Un plato vacío simboliza el hambre. Un telón de plomo, delimitación y necesidad. Pintura con otros medios es igual al décollage de 1961. En la superficie repetidamente averiada, el artista va descubriendo el cartel capa tras capa. En los años 80, Forstel se dedicó a los temas históricos. El cuadro a color con el jinete guerrero en su pintura La batalla de Anghiari es interrumpida por huesos auténticos, incrustados individualmente. La guerra simboliza la muerte. Ese es el mensaje del cuadro. El tema histórico, la escuela de Atenas, obtiene carácter por medio de la pintura en hormigón y formas del mismo material. Así se presenta la violencia como fenómeno atemporal. En el cuadro La caída del muro de Berlín, de 1990, Forstel acude de nuevo a sucesos cotidianos. Como flujos represados, las masas humanas desembocan por el muro abierto. Sobre el suceso parpadea a través de una ranura en el telón una pantalla de televisión. Plomo y hormigón simbolizan las estructuras de una rígida ideología. La cara humana desfigurada por la angustia, con los ojos casi desorbitados, no se refiere solamente al suceso actual, sino que es una metáfora del temor, la angustia, la necesidad y la desesperación en el mundo. Wolf Forstel, el moralista, tampoco está libre de vanidades. Para tener su firma en la gráfica publicada por un periódico de gran circulación, sus admiradores hacen cola pacientemente. El futuro decidirá si su rúbrica será algún día patrimonio de la historia del arte. ¿Por qué 3 veces? Creo que son solamente 2. Johanna. Die Signatur hat eine Musik. La rúbrica tiene música. Tú debes acercarte más con el micrófono.